Los vientos otoñales barrieron las vastas llanuras de Wyoming, conllevando el aroma a salvia y polvo que se habían convertido en parte del alma de la frontera. El año era 1887 y el pequeño pueblo de Redemption Creek se asentaba como una cicatriz en la tierra. Sus edificios de madera se apoyaban unos en otros en busca de refugio, y su única carretera de tierra conectaba el salón, la tienda general y la casa de subastas, los tres lugares que mantenían la vida en un pueblo lleno de hombres rudos y mujeres desesperadas. Jacob Harlow estaba de pie en el porche del salón Silver Dollar, con las botas apoyadas en la barandilla y un vaso de whisky en la mano. A sus 35 años, era uno de los rancheros más ricos del territorio, propietario del rancho Doble que se extendía más allá del horizonte. Su rostro curtido hablaba de batallas libradas y ganadas contra el polvo, la sequía y los hombres que habían intentado tomar lo que era suyo. Sus ojos grises, hundidos, no se perdían nada. Los hombres se quitaban el sombrero al pasar junto a él. Las mujeres, aunque curiosas, mantenían su distancia. Algo en Jacob Harlow conllevaba peligro, el tipo de peligro que no podía ser suavizado por el dinero o un buen traje. «Otra subasta hoy», dijo Tom Brennan, su capataz y amigo más antiguo, saliendo a su lado. «Oí que hay una nueva viuda en la mezcla». Jacob no respondió de inmediato. Las subastas de otoño se habían convertido en una cruel costumbre en Redemption Creek, un lugar donde mujeres viudas o abandonadas se ofrecían en subasta a cambio de comida y refugio. Era una práctica que lo incomodaba, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Aquí, el sentimentalismo era debilidad. «¿Quién es ella?», preguntó finalmente. «No sé mucho», respondió Tom, escupiendo jugo de tabaco al polvo. «Llegó ayer en la diligencia, toda envuelta en negro como un cuervo. La gente la llama la viuda misteriosa. Nadie le ha visto la cara». Dentro del salón, los hombres ya reían, haciendo apuestas sobre quién ganaría qué mujer, convirtiendo la adversidad en entretenimiento. El sonido hizo que Jacob apretara la mandíbula. Nunca participaría en esas subastas. No necesitaba esposa, misteriosa o no. Su rancho funcionaba bien. Su cama nunca estaba fría cuando no quería que lo estuviera, y no tenía necesidad de complicaciones. Sin embargo, algo en la forma en que Tom dijo viuda misteriosa lo intrigó. Desde el otro lado de la calle, el juez Samuel Morrison, subastador, magistrado y autoproclamado faro moral, ya estaba preparando su estrado. «Vamos, muchachos», gritó el juez, su voz resonando sobre la multitud. «5 damas finas buscando buenos hogares cristianos». La calle se llenó rápidamente, las botas arrastraban, las risas aumentaron, y el olor a sudor y whisky espesaba el aire. Jacob permaneció en el porche, con los brazos cruzados, observando a las primeras mujeres que sacaron. Conocía a la mayoría de ellas: Sarah Mills, Betty Donovan, la joven Annie Peterson. La vida les había jugado malas pasadas. Pero entonces apareció ella, la viuda misteriosa. Subió al estrado con una capa negra que la cubría de pies a cabeza. Un pesado velo ocultaba su rostro por completo. Guantes negros, vestido negro, incluso zapatos negros. Mientras las otras se inquietaban bajo la mirada del pueblo, ella permanecía perfectamente inmóvil, con los hombros rectos, orgullosa. Por un momento, la charla cesó. La multitud de hombres rudos se quedó en silencio, incómodos por una mujer que ocultaba todo, pero que de alguna manera exigía su atención. El juez Morrison se aclaró la garganta. «Ahora, caballeros, esta dama prefiere la privacidad. Educada, sabe leer y escribir, conoce las tareas del hogar. Su nombre permanecerá privado hasta que se hagan los arreglos». Murmullos recorrieron la multitud. «¿Qué esconde?», gritó alguien. «Quizás esté enferma», bromeó otro. «O fea como el pecado», llegó la risa. Jacob sintió que la irritación aumentaba. No era lástima, era algo más profundo, algo que no podía nombrar. Él mismo se bajó del porche, abriéndose paso entre la multitud hasta situarse cerca del frente. La mujer no se inmutó bajo todas esas miradas, permanecía inmóvil como una estatua tallada en la medianoche.
Sin embargo, Jacob notó que sus manos enguantadas se crispaban ligeramente a los lados, revelando un temblor que intentaba ocultar. «Empecemos en $20», gritó el juez Morrison. Nadie habló. «¿10 entonces?» Todavía nada. La sonrisa del juez flaqueó. La mirada de Jacob permaneció fija en la figura velada. Casi podía sentir su miedo, aunque ella permaneciera tan inmóvil. Desde atrás de él, una burla familiar rompió el silencio. Harlow». Jacob se giró. Buck Watson, otro ranchero, rico en fanfarronería, pobre en cerebro, salió tambaleándose del salón, sonriendo como un lobo. «Tengo una proposición para ti». Jacob no dijo nada, pero la atención de la multitud se desvió hacia los dos hombres. Buck se puso un fajo de billetes en la palma. «Te apuesto $100 a que no puedes hacer que esa cuerva muestre lo que hay debajo de esas plumas». «Diablos, que sean 200 si puedes acostarte con ella antes del amanecer». La risa estalló entre la multitud. La mujer en la plataforma se puso rígida. «Estás borracho, Watson», dijo Jacob secamente. «Quizás», Buck sonrió más ampliamente, «pero mi dinero es bueno. O quizás el gran Jacob Harlow le tiene miedo a un pequeño misterio. ¿Estás perdiendo tu toque con las damas?» Jacob sintió que su orgullo ardía como hierba seca con una chispa. «Aléjate», le dijo la parte racional de sí mismo. Pero la multitud estaba mirando, y ella también. «300», Jacob se oyó decir. «¿Tienes una apuesta?» La sonrisa de Buck se convirtió en una mueca satisfecha. «Hecho». El juez, sintiendo ganancias, golpeó su martillo con entusiasmo. «Tenemos una oferta. El señor Harlow ofrece 50». «75», corrigió Jacob, con voz baja pero firme. «Y eso es definitivo». El martillo bajó con fuerza. «Vendida al señor Jacob Harlow». La multitud rugió. Mientras el ruido moría, Jacob dio un paso adelante. La mujer no se había movido, parecía esculpida en piedra. «Señora», dijo en voz baja, ofreciéndole la mano para ayudarla a bajar. Por un largo momento, ella no reaccionó. Luego, lentamente, colocó su mano enguantada en la suya. Su toque fue ligero, tembloroso, pero vivo. «Mi nombre es Clara», susurró a través del velo. «Clara Thornton». Jacob la ayudó a bajar de la plataforma y la condujo hacia su carreta. La multitud se abrió para observarlos. Las risas los siguieron, crueles y resonantes, pero él las ignoró. Mientras salían de Redemption Creek, el sol se ponía bajo, sangrando rojo en el horizonte. Jacob mantenía los ojos en el camino, las manos apretadas en las riendas. Podía sentir su presencia a su lado, silenciosa, serena, ocultando una tormenta detrás de ese velo. Se dijo a sí mismo que era solo una apuesta, solo orgullo, pero en el fondo sabía que acababa de adentrarse en algo mucho más peligroso que cualquier apuesta que hubiera hecho. Y mientras el viento se llevaba las últimas risas del pueblo a sus espaldas, Jacob Harlow se preguntó si acababa de comprar la salvación o la condenación. Las ruedas de la carreta crujían sobre el camino lleno de baches mientras Jacob Harlow guiaba al equipo a través de la luz menguante. La pradera se extendía infinitamente a su alrededor, brillando de color naranja bajo el sol moribundo. Clara Thornton se sentaba a su lado, silenciosa e inmóvil, bajo sus capas de luto negro. Quería hablar, preguntar por qué una mujer como ella terminaría en un bloque de subastas, pero cada palabra que le venía a la mente sonaba mal. El sonido de las riendas en sus manos enguantadas llenó el silencio entre ellos. «No tienes por qué tener miedo», dijo finalmente. «No tengo miedo», respondió ella suavemente. Su voz era tranquila, pero algo en ella conllevaba un peso, como si se le hubiera agotado el miedo hace mucho tiempo y lo hubiera reemplazado con algo más frío. «Simplemente no sé qué vendrá después». Jacob tampoco lo sabía. La había ganado en una apuesta, y esa verdad pesaba mucho en su pecho. Cuando el rancho Double H finalmente apareció a la vista, el anochecer ya se había asentado profundamente. La casa se alzaba alta y cuadrada, la luz de su porche brillando tenuemente en la oscuridad creciente. Los corrales se extendían como costillas, y más allá de ellos la pradera se extendía para siempre. Lackey la ayudó a bajar de la carreta. «Bienvenida al Double H, señora Thornton. Prefiero que me llame Clara», dijo ella en voz baja.
Está bien, Clara. El nombre sonó extraño en su lengua, personal, peligroso. María, su ama de llaves de mucho tiempo, apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Sus ojos se abrieron al ver a la figura velada. Señor Harlow. María, esta es la señora Thornton, dijo Jacob. Se quedará aquí. Por favor, prepare la habitación azul. María vaciló. La habitación azul era la más elegante de la casa, generalmente reservada para huéspedes de negocios o familiares que la visitaban, pero asintió rápidamente. Sí, señor. Clara inclinó la cabeza. Gracias. Jacob la vio seguir a María adentro. Su postura era recta, orgullosa, cada movimiento elegante. Sin embargo, notó cómo sus manos enguantadas temblaban cuando tocó la barandilla de la escalera. Él fue al granero, necesitando la tranquilidad. La apuesta con Buck Watson lo carcomía ahora. El orgullo lo había impulsado a ello, no el deseo, pero el recuerdo de su quietud en esa plataforma. Su silenciosa dignidad en medio de tanta crueldad lo perseguía. Cuando regresó a la casa, María lo esperaba en la cocina. Está en su habitación, dijo en voz baja. Está triste. ¿Por qué esconde su rostro, señor? Perdió a su marido y a su hijo en un incendio, dijo Jacob. Déjala tranquila esta noche. María se persignó. Ay, Dios mío, pobre mujer, mi prima. Se quemó una vez, nunca más mostró su rostro. La idea lo golpeó como un martillo, cicatrices de quemaduras. Eso explicaría el velo, los guantes, la forma en que se movía como alguien que se protege de la mirada del mundo. Se sirvió una copa, pero no pudo terminarla. Arriba, oyó pasos que iban y venían por encima de su cabeza, pasos suaves, medidos, que conllevaban inquietud. Más tarde, cerca de la medianoche, llamaron a su puerta. Jacob dejó su vaso. Adelante. La puerta se abrió lentamente. Clara estaba allí, todavía vestida de negro, aunque su capa exterior había desaparecido. La luz de la lámpara atrapó el tenue contorno de su rostro detrás del velo. Me disculpo por la intrusión, dijo con voz firme, pero pensé que era mejor que resolviéramos este asunto ahora. Él se levantó, incómodo. Señora Thornton. Clara, corrigió ella. Está bien, Clara. No tienes por qué. Por favor. Ella entró en la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Déjeme hablar antes de que pierda el valor. Jacob permaneció inmóvil, esperando. Usted hizo una apuesta, dijo ella. Los oí reír entre la multitud, que podrían lograr que me quitara el velo antes del amanecer. El estómago de Jacob se revolvió. Era una tontería. No espero que lo hagas. Ella comenzó a deshacer los alfileres que sostenían su velo. Sus dedos temblaron ligeramente, pero su voz permaneció tranquila. Hace 14 meses, mi esposo y mi hijo murieron en un incendio. Nuestra casa se quemó por culpa de hombres contratados por una compañía ferroviaria a la que mi esposo se oponía en la prensa. Él era editor de periódico, un hombre de palabras. El primer velo cayó al suelo. Solo quedó una fina malla. A través de ella, Jacob pudo ver el tenue contorno de sus facciones. Intenté salvarlos, continuó, pero no pude. Yo viví, ellos no. Sus manos se movieron de nuevo, desabrochando la última capa. La malla se deslizó. Jacob respiró hondo. El lado izquierdo de su rostro estaba marcado por cicatrices de quemaduras, parches brillantes e irregulares de pálido y rojo que iban de la sien a la mandíbula. El daño se extendía hasta su cuero cabelludo, donde su cabello se había quemado y nunca volvió a crecer. El lado derecho de su rostro, sin embargo, permanecía intacto. Su ojo, gris y feroz, se encontró con el suyo con firmeza. Ella levantó la mano y se quitó la peluca, revelando una cabeza mayormente despoblada, excepto por unas pocas hebras irregulares de cabello castaño. «Esto es lo que compraste, señor Harlow», dijo con serenidad. «La viuda misteriosa revelada. Has ganado tu apuesta. ¿Debo enviar a buscar a tu amigo para que pague lo que debe?» La garganta de Jacob se apretó. «No, eso no es». Ella rió amargamente. «Está bien. Estoy acostumbrada a las miradas. Acostumbrada a que los hombres hagan apuestas sobre mí». «Clara», dijo en voz baja. «No me malinterpretas.
No cobraré esa apuesta. Tienes todo el derecho a tu privacidad. Le pagaré a Watson yo mismo y le diré que perdí. Su voz se suavizó, el filo desapareció. ¿Y qué dirá el pueblo cuando protejas a la viuda quemada? Que digan lo que quieran, respondió Jacob. Si alguien tiene algo que decir sobre ti, que me lo diga a mí primero. Los ojos de Clara se llenaron de algo que él no pudo descifrar. Dolor, incredulidad, quizás gratitud. ¿Por qué harías eso? Jacob la miró, a las cicatrices, a la fuerza que le costó presentarse ante él. Porque has sobrevivido a más de lo que la mayoría de los hombres jamás podrían. Y porque estoy cansado de ser el tipo de hombre que gana apuestas a costa del dolor de los demás. Ella desvió la mirada, respirando de forma irregular. Luego dejó la peluca en su silla. Debería irme. Puedes quedarte, dijo. La habitación azul es tuya mientras la quieras. Aquí estás a salvo. Sus labios temblaron ligeramente. He olvidado lo que se siente estar a salvo. Entonces, tal vez este sea el lugar donde empieces a recordar. Clara dudó en la puerta, luego se dio la vuelta. Gracias, Jacob, por verme. Él asintió. Todos tenemos cicatrices, Clara. Algunos simplemente las llevan donde el mundo puede verlas. Ella se fue en silencio, y la puerta se cerró tras ella. Jacob se sentó, mirando la peluca que había dejado. Había comenzado el día como un hombre impulsado por el orgullo y el aburrimiento. Ahora estaba humilde, conmovido por una mujer que lo había perdido todo, pero que aún se conducía con dignidad. Afuera, el viento aullaba a través de las llanuras, haciendo vibrar las ventanas como una advertencia, o quizás una promesa. No sabía cuál, pero sabía una cosa con certeza. La apuesta había terminado. Y por primera vez en años, Jacob Harlow se preocupaba profundamente por alguien que no era él mismo. Las semanas siguientes trajeron un ritmo tranquilo al rancho Double Ledge, uno que ni Jacob ni Clara habían esperado. La mujer que había llegado silenciosa y velada, ahora se movía por la casa con propósito. Cuidaba el jardín que había sido descuidado durante mucho tiempo, reorganizaba la despensa de María y llenaba la cocina con el aroma a pan y hierbas. Al principio, los peones se mantuvieron a distancia. Habían oído los chismes en el pueblo, como el rico ranchero había comprado a la viuda quemada en una apuesta borracha. Pero el tiempo cambió las cosas. Cuando uno de los peones más jóvenes se cortó el brazo, reparando una cerca, Clara fue quien le cosió la herida. Sus manos firmes, su actitud tranquila. Después de eso nadie la evitaba. Jacob a menudo la observaba desde el porche. A la luz del sol, las cicatrices de su rostro se suavizaban, mezclándose con la fuerza que había debajo. Lo que le asombraba no era su supervivencia, era cómo seguía eligiendo vivir. Una mañana, Tom Brennan se unió a él, escupiendo tabaco en la tierra. Esa mujer tiene un encanto, jefe. ¿Ha visto ese jardín? Nunca creció nada en 3 años. Ahora está lleno de vida. Jacob sonrió levemente. Ella tiene un encanto en muchas cosas. Tom le lanzó una mirada de complicidad. Tal vez sea hora de que se lo digas. Jacob no respondió. Estaba pensando en la noche en que Buck Watson vino a cobrar sus ganancias. Jacob le había pagado, alegando que había perdido la apuesta. Pero Buck no había terminado de causar problemas. Había dejado Redemption Creek susurrando que Jacob Harlow se había ablandado, protegiendo a una mujer que debería haber estado escondida. La noticia se extendió rápidamente, pero a Jacob no le importaba. Que hablen. Esa tarde, Clara lo encontró ensillando su caballo. ¿A dónde vas?, preguntó ella. Pastizal Norte. Necesito revisar los pozos. Él dudó. ¿Tú montas? Una pequeña sonrisa asomó a sus labios. No lo he hecho en mucho tiempo. Entonces, hoy es tan buen día como cualquier otro para recordar. María la ayudó a encontrar ropa que le quedara bien. Una camisa suelta, una falda acortada para la silla de montar y un sombrero de ala ancha para proteger su rostro. Cuando salió, Jacob sintió un nudo en el pecho. Parecía insegura pero decidida, con la barbilla levantada contra el viento. Cabalgaron lado a lado a través de la pradera. La tierra estaba seca por la falta de lluvia, la hierba quebradiza y marrón. Pero en esa inmensidad había paz.
Es hermoso, dijo Clara, tan vacío que casi duele. Es honesto, respondió Jacob. Esta tierra no pretende ser algo que no es. Te quita todo, pero lo que te devuelve, te lo ganas. Llegaron al lecho del arroyo que casi se había secado. Jacob desmontó y se agachó cerca del hilo de agua. Si la sequía continúa, tendremos que cavar pozos más profundos. Clara se arrodilló a su lado. En Kansas, antes del incendio, Robert escribió sobre molinos de viento que podían sacar agua de las profundidades del subsuelo. Quizás eso sea algo que probar. Jacob la miró impresionado. ¿Leíste sus papeles? Ella los editó, dijo con una pequeña y orgullosa inclinación de cabeza. Robert tenía ideas, pero una ortografía terrible. Yo lo arreglé y me encargué de la impresión cuando él estaba enfermo. Jacob sonrió. Serías una excelente capataz de rancho. Ella rió suavemente. Ese puede ser el cumplido más extraño que he recibido. Se quedaron juntos, el silencio entre ellos cálido esta vez. Clara dijo finalmente, «Le has devuelto la vida a este lugar. A mí». Ella lo miró entonces, realmente lo miró. «Me has dado una razón para dejar de esconderme». Antes de que pudiera hablar, el distante retumbar de cascos rompió el momento. Un grupo de jinetes se acercaba. 5 hombres, sus risas llevadas por el viento. La mandíbula de Jacob se tensó cuando los reconoció. Ned Bartlett y su pandilla. «Bueno, bueno», gritó Ned al acercarse. «Si no es el poderoso Jacob Harlow y su belleza quemada». Sus hombres rieron, el sonido cruel y agudo. Las manos de Clara se apretaron en las riendas, pero su voz era tranquila. «Buenas tardes, caballeros». Los ojos de Ned brillaron con malicia. «Deberías mantener ese velo puesto, señorita. El sol es algo cruel con las cicatrices». «Elige tus próximas palabras con cuidado», advirtió Jacob. La risa cesó. La sonrisa burlona de Ned vaciló cuando la voz de Jacob se volvió fría como el acero. «Te olvidas de ti mismo, Bartlett. Estás en mi tierra». Uno de los jinetes más jóvenes le dio un codazo a Ned. «Vamos, jefe, no vale la pena». Ned escupió en el polvo, pero giró su caballo. «Claro, Harlow, no quise ofender». Se alejaron, sus risas desvaneciéndose con el viento. Clara soltó un suspiro tembloroso. «Lo siento. ¿Por qué? Por traer problemas a tu puerta». Jacob giró su caballo hacia casa. «Ese problema ya no es tuyo. Ahora es mío». Esa noche, ella se quedó en el porche mientras el cielo se llenaba de estrellas. Jacob se unió a ella, ofreciéndole una taza de café. «No me debes nada», dijo ella suavemente. «Quizás no», respondió él, «pero quiero». Sus ojos brillaron a la luz de las estrellas. «Eres un buen hombre, Jacob Harlow, incluso si no lo crees». Él le tomó la mano, sus ásperos dedos rozando los suyos enguantados. «Y eres más fuerte que cualquier persona que haya conocido». Por un momento, ella no se apartó. Luego miró hacia el horizonte donde la pradera se encontraba con la noche. Tal vez la fuerza es solo lo que queda después de que no queda nada más. Él quería decirle que estaba equivocada, que lo que ella tenía era más que fuerza, era coraje. Pero antes de que pudiera, una estrella fugaz surcó el cielo, y ella sonrió levemente. «Tal vez sea una señal», dijo. «¿De qué?» «Que incluso después del fuego», susurró, «algo hermoso aún puede brillar intensamente». El corazón de Jacob se apretó. Quería decirle todo, que ya no le importaban las apuestas, que sus cicatrices no importaban, que lo único que veía cuando la miraba era a la mujer que hacía que esa casa vacía se sintiera como un hogar. Pero por una vez dejó que el silencio hablara por él. A la mañana siguiente, María encontró a Clara en el jardín, con las manos hundidas en la tierra, plantando nuevas semillas. Cuando Jacob bajó a desayunar, María asintió hacia la ventana. «Se está curando», dijo en voz baja. Jacob miró afuera. El sol de la mañana se posó en el cabello de Clara, donde los mechones castaño claro habían comenzado a crecer de nuevo, suaves contra su piel cicatrizada. «Sí», dijo, con voz tensa, «y yo también». Semanas después, las primeras rosas florecieron a lo largo de la cerca. Flores rojas y obstinadas que crecían de la tierra seca y agrietada.
La risa de Clara se extendió por el patio, ligera y pura. Jacob la observó, dándose cuenta de algo simple e innegable. La apuesta había sido el peor error de su vida y lo mejor que le había pasado. Había ido buscando una manera de probarse a sí mismo y encontró algo mucho más grande. Una mujer que lo había perdido todo, pero que le enseñó lo que realmente importaba. No el orgullo, no el poder, sino la gracia y el amor que pueden florecer incluso entre las cenizas.